Mujer Latina USA con Roxana Castillo. Celebridades. Mujer Latina USA con el doctor Eddie Armas, médico de celebridades, especialista en antienvejecimiento, un hombre espiritual. Divino conversar con usted, doctor. Qué placer, gracias. Igualmente. Y por eso vamos a hacerle la pregunta de rigor. Usted llegó acá de Cuba hace muchísimos años, ya llegó graduado de médico. ¿Cómo fue esa travesía y por qué toma la decisión de salir de Cuba y venirse a los Estados Unidos? Muy buena pregunta que toca mis sentimientos. Roxana, todos tenemos nuestra historia. Yo creo que no hay historias mejores o peores. Todos tenemos nuestra historia y creo que en mi opinión, todas son importantes, ¿no? Yo me gradué de médico muy joven. Creo que la medicina, la profesión que escogí es dedicada a mi gente, a mis pacientes, porque para mí son mi familia. Me gradué de médico soñando en crecer en mi patria, que amo a mi patria, a mi Cuba bella. Y entonces tuve la oportunidad de tener muy buenos profesores, muy buenas escuelas. Y faltaba algo en mí. A los 28 años me hice especialista en Family Medicine o medicina familiar. Y yo quería más, quería seguir creciendo, quería lograr tantos sueños en mi vida. Pero lamentablemente por razones del país no las pude cumplir. Me di cuenta en la universidad, que Cuba, para mí Cuba era el mundo, era el centro del mundo, lo demás no existía, porque realmente yo me sentí un analfabeto cultural. Y se lo digo a mis pacientes porque a veces uno, por el ego, no somos capaces de decir lo que hemos pasado en nuestras vidas. Cuando yo estaba en la universidad haciendo la especialidad y todo lo demás, conocí a personas, a médicos de otros países, nicaragüenses, iraníes, iraquíes, nicaragüenses, bueno, de muchos países. Y entonces ellos en sus vacaciones se iban a otros países, a Nueva York, y para mí era un sueño viajar y nunca lo pude lograr en Cuba. Tuvimos, gracias a una gran amiga que es médico también, ella fue la que logró que yo viniera en ese grupo, con su esposo, con su hija, ella estaba embarazada, 4 amigos más, éramos en fin 7 personas que decidimos arriesgar nuestra vida y como todos ustedes saben, salir en una balsa. La de nosotros era una balsa inflable con motor fuera de borda, era una balsa de 4 personas y veníamos 7. Entonces, para mí fue algo muy duro porque yo dije, caramba, yo he logrado en este país todo. Mi sueño era ser médico y lo he logrado a muy corta edad porque creo que la medicina es algo que tienes que sentir, tienes que nacer. Algunos ingenieros o me dicen, no, o artistas me dicen, no, es que todas las especialidades tienes que sentirlas. Yo estoy de acuerdo y le pido perdón a todos los demás, pero creo que la medicina es donde tú entregas tu vida, tus conocimientos y tienes en juego la vida de un paciente. Entonces, por eso creo que es una carrera muy sentimental, muy espiritual, que tienes que entregar todo, que no tienes día, noche, hora, no existe. Y entonces decidí tomar esa determinación en mi vida, que fue uno de los pasos más serios que he tomado en mi vida y gracias a Dios lo logré. ¿Cuántos días pasó en el mar, doctor? Fueron horas, por suerte. Estuvimos aproximadamente 10 horas en el viaje, en el trayecto por nuestra propia cuenta. Vimos como pensábamos que era una isla, pero era un barco mexicano inmenso que pensábamos que era una isla por lo grande, ¿no? Y lo reconocimos por la bandera mexicana y le pedimos ayuda para que llamaran a los guardacostas americanos, porque en ese momento los cubanos, o sea, los barcos de otros países mandaban a los cubanos hacia Cuba, pero no existía todavía la ley de pies mojados ni nada de eso. O sea, en esa época éramos muy bienvenidos. Para mí fue una experiencia bien sentimental, bien profunda, porque tenía una señora que como una hermana, estudiamos juntos, embarazada, que yo incluso tuve que inyectarla por los vómitos, por las olas. Cuando yo me vi en ese momento en una balsita tan pequeña, que mirabas hacia arriba y la piel era roja, te quemaba la piel, y mirabas hacia abajo y veías una oscuridad enorme. Era una ambivalencia afectiva, era un sentimiento de supervivencia que realmente me movió, nos movió a todos nosotros, y espero que todas las personas que han pasado esta experiencia sientan lo mismo. ¿Porque a qué hora salieron? Salimos a las 3 de la mañana.
porque estábamos mirando que los guardacostas cubanos no sintieran el ruido. El ruido no. Tuvimos que remar al principio por como 2 horas o 3 y después encendimos la. Salieron a las 3 de la mañana y fueron como 10 horas. Obviamente les agarró las 12 del mediodía. Correcta, con ese sol imagínense ese sol tan fuerte. Y entonces fue sed, hambre, desespero, angustia, todos esos sentimientos encontrados. ¿Hubo algún pensamiento en particular que usted recuerde que le vino en ese momento? Yo ¿Oró en ese momento? sin saber orar, porque yo en Cuba, por lo menos en mi experiencia, yo no tuve ninguna religión. En Cuba la universidad era para los revolucionarios y no había, el Dios era Fidel Castro y no había una forma, por lo menos nunca tuve esa experiencia. Pero sí, para mí fue, oré y pensé, dije, Dios mío, me has dado muchas cosas en la vida. Mi mamá era bautista y siempre ella me inculcaba el amor hacia Dios y todo eso, y eso me ayudó mucho en ese momento. Dije, aunque yo no pueda pasar la licencia de médico en Estados Unidos, yo te pido por favor llegar con vida. Yo era un niño, yo tenía apenas 30 años, de 29 años ya iba a cumplir. Bueno, yo llegué el 11 de julio y cumplí 30 años el 31 de julio. O sea, 20 días antes. Wow, sí. Y entonces para mí fue una experiencia bien dura, bien profunda. Cuando íbamos en esa balsa tan inofensivo nos sentíamos, pasó un tiburón pequeño. Ay, Dios mío. Pero bueno, el tiburón, estábamos así y nos quedamos ahí todos callados. No sé si como ustedes le llaman, como las tortugas. Sí, sí, las pero tortugas marinas. Las tortugas, pero eran inmensas, muy eran grandes. enormes, entonces, pero eran tan inmensas que uno le temía, ¿no? Claro. Y entonces, hasta que cuando encontramos ese barco Sí. mexicano, empezamos a rogarle, por favor, llamen a los guardacostas americanos, somos cubanos, somos personas buenas, decentes, queremos buscar un futuro mejor, somos médicos, hay 2 médicos acá, bueno, estaba también un mecánico, un salvavidas, la novia, un piloto y una niña de 7 años. Oh, Entonces, tenemos una niña, una señora embarazada, por favor. Y ellos se compadecieron de nosotros en ese momento, nos querían salvar, pero nosotros teníamos a que nos regresaran a Cuba. claro. Y entonces eso fue, mi familia en Cuba no sabía nada, yo había dejado a mi mamá allá en Cuba, una hermana, en mi familia, todas las personas. Y entonces cuando en ese momento ellos llaman a los guardacostas americanos, a los 30 minutos aproximadamente llegó ese barco de guardacostas americanos y yo me sentí tan nada, yo me sentí como nada, porque ellos, recuerdo, yo toda mi vida había sido un médico, o sea, todo el mundo me quería en los hospitales y yo me sentí como cuando tú le alimentas a un gatito que llega a tu casa muerto de hambre. Oh, Se pusieron unos guantes hasta acá y nos tomaron así, nos ayudaron y yo sentía como una vergüenza, no sé si era porque me sentí, no sé, como nada. Entonces yo me aprendí unas pocas palabras en inglés y le dije, mira, somos seres humanos buenos, queremos venir a este país a luchar por nuestros sueños. Y eso fue un momento bien triste, bien duro, pero bueno, no, y entonces me dijo, mira, no te preocupes, uno de los de salvamento, ¿no? No se preocupe que yo nací en este país, pero mis padres son cubanos, hablo español. Entonces yo me tiré a abrazarlo y todo el mundo, y él sí, no te preocupes, porque se dio cuenta, ¿no? Yo creo que nuestras almas se unieron, dijo, concho, este pobre hombre necesita ayuda. claro. Entonces, Roxana, ese fue un momento que comenzó otra pauta en mi vida. Llegué a este país que le agradezco enormemente porque me dieron todas las herramientas para lograr mis sueños. Tuve que enfrentarme a un monstruo que no conocía, a un idioma diferente. Dejé mi casa, dejé mi especialidad, mi carrera, mi trabajo, todo. Empezar de cero. De cero. Y comencé hacía muchos part-time, por eso las personas a veces cuando se quejan del trabajo, mi primer trabajo fue de asistente médico en un hospital bañando a los pacientes. Yo los bañaba, le cantaba, le llevaba perfume mío para que se sintieran y me decían, no puede ser, pero usted es médico tan joven. Y a veces pasaban visita a los médicos y yo escuchaba las conversaciones y yo decía, claro, pero ese médico, ¿y por qué no le examina tal cosa? Y yo no podía hablar, me sentí impotente. Y entonces dije, bueno, para mí fue muy difícil pasar los exámenes de medicina acá. Me demoré 8 años
en pasar los boards de medicina. Para mí fue un reto muy grande porque todos los exámenes eran en inglés. Hay una pregunta que me salió que fue muy simpática ahora, porque en ese momento yo hasta lloré, porque preguntaban que una persona estaba trabajando muy fuerte para visitar el Big Apple o la Gran Manzana. Para mí era un paciente que tenía un proceso de esquizofrenia, obsesivo-compulsivo. Y entonces, cuando salimos, yo puse que era obsesivo-compulsivo porque estaba trabajando día y noche para lograr visitar la Gran Manzana. Para mí la Gran Manzana era una manzana enorme, no sé. Y yo dije, ese hombre no está bien. Claro. Y después los compañeros míos que sabían más medicina decían, ¿viste qué pregunta más tonta? Y yo le dije, sí, claro, si el hombre era un obsesivo. Y dice, no, el hombre trabajaba día y noche porque su objetivo era visitar Nueva York. Yo le dije, ¿Nueva York? Yo no leí Nueva York en ningún momento. Y dice, no, Nueva York es la Gran Manzana. Y me sentí, dije, caramba, yo tengo que aprender otras cosas para sacar el examen de medicina. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de pasar los exámenes, comencé a trabajar muy rápidamente. Después de los 40 años me di cuenta de la necesidad que tenía de buscar algo, una solución para el antienvejecimiento. Sí. Y desde esa época me dedico. Te inspiraste en ti mismo diciendo, ya va, yo no voy a envejecer porque ahora es cuando voy a ejercer la medicina. Correcto. Yo quiero envejecer. Sí. Pero qué bien. Y el aprendizaje como ser humano de toda esa travesía. Creo que eso me hizo mejor ser humano. Creo que me enseñó a valorar más a las personas. Me enseñó a disminuir más el ego y aumentar más la espiritualidad. Me enseñó a que somos seres humanos iguales, que sentimos lo mismo, que tú sufres por las cosas mismas que sufro yo, que a un hijo si le pasa algo te duele. Y son cosas que a veces, no sé, agarrarle, querer más al ser humano, que a veces nos olvidamos de querernos a nosotros y no sabemos que lo más importante es querernos a nosotros, darnos un abrazo, no juzgarnos, perdonarnos, y así creo que podemos ser felices. Doctor, ha sido un enorme placer conversar con usted. Qué lindo conocerlo un poquito más y qué oportunidad tan grande a través de la pantalla de Mujer Latina USA conocer a ese hombre que está ahí detrás de la bata del doctor Eddie Armas, como lo conocemos por ser un médico famoso de celebridades en su clínica antienvejecimiento y con una trayectoria fabulosa, pero conocimos al hombre que no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿verdad? Gracias, Rosana. Qué placer, gracias qué placer, doctor, qué placer tan grande. Aquí estamos siempre a su disposición, y la de mi gente y de todo tu equipo. Claro que sí, nos vemos en una próxima entrega. Y recuerden suscribirse a nuestro canal Mujer Latina USA y visitar nuestra página web.